Buenas tardes y bienvenidos a mi primer podcast referente a historia de España. ¿Por qué hago este podcast? Principalmente porque son deberes de clase. El señor Marchena ha cogido y dice, bueno, vamos a hacer un podcast, y pues nada, quería, digo, bueno, pues yo tengo que hacer un podcast, es 0,25 puntos gratis más elaboración. No voy a hacerlo. Bueno, vamos a hablar de lo principal, de lo que importa. Vamos a hablar de lo que viene siendo la historia de España, que es lo que nos interesa, que una asignatura muy complicada. Vamos a hablar principalmente de la conquista, la romanización de la península ibérica y de las aportaciones culturales de los romanos aquí. Vale, nos ponemos un poco en contexto. España estaba repartida, bueno, España, mejor dicho, la península ibérica estaba repartida entre los diversos pueblos prerrománicos, es decir, los celtas, los íberos, los celtíberos, y después está la colonización, los griegos, los fenicios y los cartagineses, que estos no colonizaron. Son muy cabrones, son muy cabrones. Lo que hacen es matar a gente, mucha gente, y conquistaron bastante de la península ibérica. Vale. Y nos ponemos básicamente que la península ibérica, y en los procesos de conquista romanos. En la primera se pueden distinguir tres fases principales. Primero estaban la Segunda Guerra Púnica, que tuvo lugar entre el 218 y el 197 antes de Cristo. Las fechas, sí, eso, os podéis poner algunas, sí, tal, las que os sabéis, las que os recordéis. O sea, no hace falta poner todas. Y que básicamente terminó con victoria de Roma frente a Cartago, así conquistando toda la zona que conquistó Cartago, es decir, toda la zona del Mediterráneo, Valencia, por esa zona, hasta incluso Cádiz y todo. Vale, la segunda fase son las guerras celtíbero-lusitanas, que es entre el 154 y el 133 a.C., y que básicamente hay dos hechos que tenéis que nombrar, que son los más importantes, que primero es la guerra contra los lusitanos, y lo que hay que saber de esa parte es que el general, mejor dicho, el rey Luisiato, es decir, mi hermano, opuso mucha resistencia contra los romanos. Y también el segundo hecho importante que tenéis que recordar es el sitio de resistencia de Numancia. Básicamente, la resistencia de Numancia era un sitio a la ciudad de Numancia, el cual los romanos sitiaron durante muchísimo tiempo, y los numantinos no querían rendirse y se quedaron allí peleando hasta el último hombre. No quedó prácticamente nadie vivo de ese sitio, en parte de los numantinos, no de los romanos. Los romanos conquistaron. Y después ya avanzamos mucho en el tiempo, en las guerras cantabostures del 29 al 19 a.C., debido a porque no les convenía mucho conquistar la zona que les quedaba, que es la zona del norte, pero debido a la situación de prestigio o lo que sea, cogen y decide el mismo emperador ir a la península ibérica y a dirigir a todo lo que viene siendo a dirigir para conquistar lo que viene siendo el territorio restante, y culminaron con victoria y conquista de los romanos. Vale, ya tenemos toda la península ibérica conquistada por los romanos, pero está conquistada. Te van a hacer caso los que la han conquistado. Va a ser que no te van a hacer, no te van a hacer una mierda caso. Te van a decir, tú muerto te van a hacer caso. Pues entonces lo que hacen es un proceso de romanización
que es básicamente un proceso en el que la cultura en la cultura romana se instala en la península ibérica, poquito a poco, porque si no, si coges a un anciano de 80, bueno, 80 años, porque ahí no había ningún anciano de 80 años, pero coges un hombre de 40 años que ha vivido toda su vida como está y de repente te implantan unas normas nuevas, no le vas a hacer ni puto caso. Pero eso sí, si le pones, por ejemplo, si no hablas latín no puedes hacer esto, entonces ya ellos no, pero sus hijos ya volverán empezarán a hablar latín y empezarán a obtener su cultura. Principalmente, ¿qué se necesita para que formar unidad en un país? Primero, se necesita hablar la misma lengua, que en el caso de los romanos es el latín. Pero no al principio se instala el latín, pero más tarde llega una especie de latín vulgar, en el cual se derivarán la lengua española y las lenguas romances en general más tarde. También tiene que tener la misma ley que aquí resaltamos, el derecho romano, que básicamente que es un derecho individual y de propiedad, o sea, es decir, que con el derecho de romano eres consolidado como una persona, no como si fueras un esclavo, porque solo tienes derechos romanos significa que eres o un bárbaro o un esclavo. Después también tienen que tener la misma religión. ¿Cuál es la religión romana? Primero, el panteón griego, digo Roma, es que es lo mismo. El panteón romano, es que cambian los nombres, y el culto al emperador. Y más tarde, cuando la llegada al cristianismo, cuando llegó el cristianismo al imperio romano, ya todos tendrían que ser cristianos. Eso sí, respetaban lo que vienen siendo las tradiciones de los pueblos. Y después también una gran influencia cultural fueron las construcciones, que se pueden destacar templos como los de Mérida, ciudades como por ejemplo la ciudad de Zaragoza, que en ese momento era bastante importante la ciudad de Zaragoza debido a su como si fuera punto central entre lo que viene siendo toda la zona de Francia y toda la península ibérica y la zona de... O sea, estaba muy bien colocado geográficamente. También había foros, teatros, anfiteatros. También construyeron puentes, acueductos, pantanos. Y también muy importante, las calzadas. Que las calzadas eran básicamente que estaban construidas por el ejército para que básicamente hubiera un camino para llevar a las ciudades. Hay que resaltar dos importantes, que son la Vía Augusta y la Vía de la Plata. Y bueno, eso es prácticamente todo. Es bastante complicado, o sea, me resulta bastante complicado lo que viene siendo hacer esto. Y decían los youtubers, esto es muy fácil, no sé qué, no sé cuánto. Bastante complicado, la verdad. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, este puntillo ya está hecho. O sea, si queréis más, tranquilamente cojo y hago otro de lo que queráis. Y me ayudáis a estudiar, porque estoy estudiando esto, o sea, esto es un trabajo de escuela. Bueno, espero que os haya gustado. Bueno, que te haya gustado a ti, profe. Y principalmente que te haya gustado a ti, profe. Ya después, si lo ven otras personas, pero que te haya gustado a ti. Venga, hasta luego.